Saludos, muy buenas tardes, les damos la bienvenida una semana más a las cartas sobre la mesa, como ya saben, el espacio dentro de la programación de esta casa de PTV que dedicamos a todo lo que tiene que ver con el debate, con la actualidad y también con la política. Hoy vamos a hablar muchísimo de política, de actualidad y por supuesto seguro que nuestros invitados entran en debate porque hoy nos vamos a acercar hasta la sesión plenaria relativa al mes de octubre, que en esta ocasión no se va a celebrar el último jueves del mes, como es habitual, sino que tendrá lugar la próxima semana, en los primeros días de noviembre, y nosotros, bueno, pues nos vamos a hacer eco de algunos de los asuntos que están marcando la actualidad, no solamente de ese pleno, sino también a nivel municipal. Vamos a hablar de ese concurso que se iba a hacer para el futuro de los terrenos de Repsol, vamos a hablar también de ese concurso que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para el futuro de los cines Astoria y Victoria. Por supuesto vamos a hablar de economía, con ese plan económico financiero, vamos a hablar también de una modificación presupuestaria para los museos Pompidou y Rousseau y también para la Casa Natal de Picasso, y por supuesto, si nos da tiempo, bueno, pues abordaremos una de las mociones que lleva en esta ocasión el Grupo Municipal de Ciudadanos acerca del sacrificio cero de animales en la ciudad de Málaga. Como ya saben, normalmente todos los meses intentamos escoger aquellos asuntos, seleccionar aquellos asuntos que siempre son más importantes para el interés de todos ustedes. Saben que el pleno es muy amplio, es muy dilatado e intentamos, bueno, pues acercarles con aquellas cuestiones también que son más livianas para que ustedes la puedan entender, que no sean tan técnicas, y sobre todo, bueno, pues con los representantes que nos acompañan intentar hacerles ese debate lo más llevadero posible. Paso a presentarles a nuestros invitados de la tarde. Por parte del Grupo Popular tenemos a su portavoz, a Carlos Conde. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. También nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan Casá, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes, Inma. Por parte del Grupo Municipal Socialista, el viceportavoz Daniel Pérez. Hola, buenas tardes, Inma. Por parte de Málaga Ahora, su portavoz Isabel Torralbo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Inma. Y también contamos con el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, buenas tardes. Muy buenas tardes, Inma. Bueno, pues ya ven, tertulia de portavoces, tertulia en la que vamos a abordar todos esos asuntos de actualidad. Ustedes tienen mucho que decir a través de nuestros teléfonos 951 15 0010 o 951 15 0011. Enseguida comenzamos, pero antes me van a permitir mis invitados que les comente algo muy importante. Y es que, como ya saben, nuestra compañía, PTV Telecom, es una gran compañía de telecomunicaciones y oferta, además de su habitual cartera de servicios, de telefonía fija, de internet y también de televisión, el servicio de telefonía móvil. Ustedes pueden adquirir estos fabulosos terminales que están viendo en sus pantallas con una tarifa adaptada a todas sus necesidades en materia de comunicación. Es muy sencillo, si ustedes quieren saber cuál es el importe y sobre todo de qué tarifas disponen, lo pueden hacer a través del 1650 o a través de nuestra página web. Así que ya saben, consúltenlo y sobre todo, bueno, pues vénganse con nosotros, vénganse con esta gran compañía de telecomunicaciones. Y ahora sí, vamos a empezar ese debate y lo vamos a hacer, bueno, pues comenzando por el portavoz del Grupo Popular, por el portavoz del equipo de gobierno, porque nos vamos a acercar a ese concurso que se presentaba ayer para el futuro de los inmuebles de los cines Astoria y Victoria. Vamos a ver, bueno, pues ese concurso de ideas que se habla a nivel internacional, cuál es el objetivo y sobre todo cuáles son los principales puntos. Os recuerdo a todos que tenéis 1 minuto y medio para cada intervención y después posteriormente habrá un turno de réplica. Adelante. Bueno, pues el espacio de lo que fueron los cines Astoria Victoria, la verdad es que es un espacio muy singular de la ciudad de Málaga. Pues como sabemos, es una de las linda pues con la Plaza de la Merced, un espacio cercano al Picasso, pues es un entorno muy especial y que debe tener desde luego pues una propuesta atractiva y acorde al entorno. Cuando se decide de alguna manera empezar a avanzar en qué propuesta es la que podemos llevar al efecto, al final surgen muchas inquietudes de unos y otros en el ánimo de apuntar cuál es la iniciativa más interesante para la ciudad de Málaga en ese espacio. El Ayuntamiento de Málaga, pues en el interés de hacer partícipes pues a la ciudadanía en un primer nivel a través del Colegio de Arquitectos, pues para que se haga un concurso de ideas que no solo definan el espacio en sí arquitectónico, sino también las ideas que se puedan desarrollar en ese espacio, en ese edificio o en ese espacio singular. Pues además pues tendremos de alguna manera, pues con unas bases que se han aprobado, unos premios interesantes para que arquitectos de Málaga, de Andalucía, de España, de Europa, pues puedan aportar sus ideas y podamos tener un ganador
con una propuesta pues interesante para Málaga y para que de alguna manera pues se una con el resto de espacios que hay en el entorno de Alcazaba, etcétera, ¿no? Al final de esto pues intentaremos, en la medida de lo posible, pues hacer todavía más partícipes a los vecinos en lo que pueda ser este entorno como finalmente queda, y bueno, y luego habrá que buscar la capacidad económica con otras administraciones, con recursos europeos, con los fondos propios del ayuntamiento, para que esa iniciativa pues pueda tener pues desarrollo finalmente. Turno del Partido Socialista. Sí, a nosotros nos sorprende que el Partido Popular haya sacado ya el concurso de ideas, porque lleva años guardándolo en un cajón. El Grupo Socialista lleva años pidiendo que se convoque este concurso de ideas, que inicialmente iba a ser internacional y ya no es internacional, que se le iba a dotar de 1 millón de euros para hacer el concurso de ideas y ya no se dota de 1 millón de euros para hacer este concurso de ideas. Pero además, algo muy importante, ya no lo va a hacer el Colegio de Arquitectos de Málaga. El Colegio de Arquitectos de Málaga ha desistido y ha declinado hacerlo. Se va a hacer a través del Observatorio del Medio Ambiente y Urbano de Málaga, el OMAU, y por tanto si el Colegio de Arquitectos de Málaga no quiere participar, porque sabemos perfectamente que las propuestas que puedan salir adelante no van a ser viables económicamente no van a ser viables, y por tanto lo que se va a hacer es dilatar más el tiempo, va a pasar más el tiempo, y mientras tanto vamos a seguir teniendo esa mancha que es el Astoria, que afea la ciudad de Málaga, sí, que está en el paso de lo que puede ser la milla de oro de Málaga, en el entorno de Calle Alcazabilla, Teatro Romano, Museo Picasso, Plaza de la Merced, y sin embargo sigue siendo una mancha que hace fea a la ciudad de Málaga. Y eso es fruto porque el Partido Popular y sobre todo Paco de la Torre está paralizado, tiene una ciudad parada, y muestra de ello es la situación que se encuentra la Astoria en estos momentos. Por tanto, el Grupo Socialista lo que propone es que de manera transitoria se derribe, se pueda dotar de un espacio, de una amplitud a la plaza, y lógicamente pues se decida el mejor espacio para la ciudad de Málaga. Pero en estos momentos hace falta tirar el Astoria, porque es un lugar insalubre, que lo único que recoge es suciedad, basura, y esa es la realidad que tiene la ciudad de Málaga con el Astoria en estos momentos. Turno de Málaga ahora. Bueno, pues nos llega un poco tarde, ¿no?, este concurso, y además, pues como se ha dicho, desdibujado. A nosotros principalmente nos sorprende la mezcla de un concurso en donde se reflejan la variedad de usos y a la vez la edificabilidad o el proyecto urbanístico en sí. Creemos que eso complica bastante también la posibilidad del concurso. De hecho, creo que fue uno de los motivos que el Colegio de Arquitectos lo rechazara, porque si estamos hablando de que hay un uso definido, es mucho más fácil llevar a cabo una actuación urbanística. Si los usos están abiertos a posibilidades diferentes, estamos compitiendo en una construcción de algo que puede tener usos diferentes. Entonces, tampoco entendemos por qué los arquitectos van a definir el uso de un espacio público. Entendemos que sí, que es una buena idea que ellos sean los que acometan cómo se integran el espacio, qué necesidades pueden tener, cómo mejor se reparte el espacio, cómo se adecua un entorno del Pepricentro a esa plaza tan singular que tiene que respetar en su entorno, pero los usos creo que debería ser una cosa de más intervención ciudadana, de hecho porque puede hasta significar algunas variaciones en el PGO, y se ha dejado abierta esa posibilidad, cuestión que no ocurre en otros casos, como veremos a continuación, donde se ha cerrado el equipo de gobierno en banda a que se pueda cambiar el PGO. Entonces entendemos que aquí se deja abierto porque realmente hay un interés de acrecentar más quizás los usos comerciales en detrimento de posibles usos de equipamiento o bueno, culturales, docentes, formativos, de cualquier tipo. Nosotros abogamos por un espacio que mejore el espacio público, que lo amplíe el espacio público, pero obviamente sí creemos que tiene que haber algún tipo de edificabilidad que respete el entorno de la plaza, que permita el cierre también de la plaza, porque así ha sido siempre esa plaza, la visibilidad de la misma, y que sea muy poroso, muy abierto y muy asequible también para la ciudadanía. Ciudadanos. Rápidamente, lo primero que hay que recordar a todos los telespectadores es que ese edificio ha costado al ayuntamiento 22 millones de euros. Nos preocupa y me preocupa muchísimo la seguridad de ese edificio, porque hace poco han tenido que ir haciendo trabajos de rehabilitación, y tengo que recordar a la ciudad que la semana pasada una chica pues sufrió un accidente por desprendimientos en un edificio del casco histórico. A partir de ahí, nosotros siempre lo hemos dicho, abogamos por la demolición de la Astoria directamente y ver algún uso que se le pueda dar, como por ejemplo pues agrandar la plaza y dejar un parque ahí. Nos parece que visualmente sería muy positivo. Pero bueno, como el equipo de gobierno ha puesto en marcha empezar a hacer un concurso de ideas, nosotros lo que decimos es que si nos tenemos que gastar un dineral, que son 100.000 euros,
que aquí muchas veces en el consistorio hablamos de miles de euros, como se puede hablar de galletas o de chorizos, y 100.000 euros es mucho dinero, para un concurso de idea que no es vinculante, es decir, de lo que salga de ahí, pues se hará o no se hará. Pero no solo eso, sino el alcalde, el señor de la Torre, ayer salió con unas declaraciones diciendo que no solo no es vinculante, sino que además se va a hacer lo que él diga. Y el equipo de gobierno va a tener la última palabra. Y yo lo que le voy a recordar es que ya no gobierna en mayoría, que hay un consistorio con otra aritmética y que va a tener que hacer sí o sí el consenso con otros grupos municipales. Llega ahora ya el turno de Málaga para la gente. Bien, desde Málaga para la gente el otro día, y usando también un término cinematográfico, puesto que hablamos de unos antiguos cines, decíamos que volver a empezar podía ser el título de esta historia. Volver a empezar porque estamos en el mismo punto que hace 10 años o 7 años, con el agravante de que ha pasado mucho tiempo en el abandono de un espacio central de la ciudad y que no hemos gastado más de 21 millones de euros. Y hay que recordar además que no hemos gastado más de 21 millones de euros fruto de la indecisión del propio alcalde y de sus cambios de opinión. Aquel edificio estaba calificado como equipamiento cultural cuando eran cines. Se calificó, se cambió el planeamiento, el uso que se le recogía en el planeamiento para uso residencial, por la zona en que está, un uso residencial lógicamente destinado a viviendas de lujo. Y el alcalde decide después, cambia de opinión, decide comprarlo para hacer un equipamiento cultural. Lo tiene que comprar a precio residencial de lujo, nos cuesta 21 millones de euros. Se dedica a buscar un inversor que le resulte atractivo aquel espacio para una inversión rentable, sea lo que sea. Habla de Caixa Forum, habla de Centro de Arte Dramático, habla de un supermercado gourmet, hasta de Museo de los Museos, ya en el paroxismo de la creación de museos aquí en Málaga. No consigue nada, es un fracaso. No encuentra ningún inversor que le interese aquello al precio que aquello cuesta. Y se produce en el año 2015 una moción que presenta entonces Carlos Hernández Pechi, que aprobamos todos los grupos del Pleno de hacer un concurso de ideas, como fórmula de salir de esa situación de bloqueo y de abandono. Y lo que ahora se nos presenta no es un concurso de ideas, es un fraude de concurso de ideas, porque como bien decía Isabel, en ese concurso se va a valorar sobre todo la viabilidad económica. La viabilidad económica, es decir, que necesitamos de nuevo un inversor que plantee una propuesta que le sea rentable, pero esa fórmula ha fracasado durante 7 años y no se ha encontrado a nadie. Por tanto, volvemos al mismo punto de partida en el que estamos, con el agravante de que se excluye mediante ese concurso pues la posibilidad de dejar diáfana ese espacio, cuestión que nosotros también hemos defendido, o un edificio de baja altura que permita visualizar desde la plaza la Alcazaba y viceversa, o también excluye un uso de equipamiento público como centro de arte dramático o escuela de teatro municipal, en fin, otros usos que pudieran ser posibles. Para nosotros no es un concurso, es verdaderamente pues un pseudo concurso. Bueno, pues por alusiones va a contestar el portavoz del Grupo Popular. Muchas cosas que decir. La verdad, para empezar, el Colegio de Arquitectos ha participado y está participando en las bases. Así se está haciendo con ellos. En segundo lugar, no sé cómo propone, Daniel, ir en contra de lo que los técnicos de la propia Junta de Andalucía dicen. No se puede derribar si no se tiene definido un espacio, que es lo que se va a hacer posteriormente. No se puede derribar. Lo dice la Junta de Andalucía. No. Lo dice que se le ha si consultado. hay un proyecto constructivo, el Pepricentro posibilita y lo hay, el derribo y si lo hay, se presenta un proyecto. Y lo hay. Que no queréis presentar proyectos. Lo hay. No queréis seguir, Por lo tanto, seguir teniendo esa mancha. Vamos a ver. ¿Lo hay o no lo hay? No lo hay. Hasta que no esté el concurso de ideas no sabemos qué proyecto vamos a hacer. Y luego tenemos que ver qué podemos hacer. Si no lo hay, evidentemente la ley nos obliga a que no se pueda derribar, lo dice la Junta de Andalucía. Además, se habla aquí de que no se quiere, se habla de inacción y estamos poniendo en marcha este concurso de ideas. Unos quieren que sea por 100.000 euros y les parece demasiado, el señor Casas dice que le parece un dinero pues demasiado importante, otros se quejan de que no lleguemos al millón, unos piden un espacio abierto, otros piden que a lo mejor tendríamos que respetar pues lo que es la propia geografía de la plaza. Es decir, al final, ideas para todo. Al final, yo coincido con lo que dice el señor Casas, pues evidentemente el concurso de ideas lo que nos aportará son nuevas posibilidades que no están ahora mismo en nuestro pensamiento, gente que pueda aportarnos ideas sugerentes que no existan en otros espacios y que en Málaga puedan cuajar. De ahí, pues habrá que tener también, aparte de un debate ciudadano que no se va a excluir en este caso, luego el suficiente consenso con el resto de fuerzas políticas. Pero ya de entrada estamos viendo que cada fuerza política, pues con sus matices, pues piensa de una manera o piensa de otra.
Bueno, pues nosotros tenemos una llamada de teléfono porque ya saben que su opinión para nosotros es muy importante, esta tertulia abierta a lo que nos quieran transmitir y sobre todo abierta a aquello que les quieran trasladar a los políticos que se sientan esta tarde con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido, ¿qué nos quería comentar? Pues Le pido nada, por favor quería hacer brevedad. Un comentario cortito. Adelante. Dice el socialista la mancha para Málaga de Tina Asturias. Yo creo que la mancha de mierda que tenemos con Correo no supera Tina Asturias. Eso es una mancha en Málaga, Correo. En el centro de la ciudad ese monstruo de mierda ahí que lleva años. Eso es una mancha. Y yo lo que digo una cosa. En Málaga tenemos 170.000 parados. Ustedes son los responsables de llevar adelante todos los proyectos que hay para quitar paro. Y ustedes no son capaces de eso. Ustedes nada más que hacen pelearse. Ahí lo veo miércoles tras miércoles. Voy al ayuntamiento y estáis peleando siempre. Coño, que estáis cobrando para crear trabajo en Málaga. No para que cobréis ustedes nada más. Tenéis que sacar a Málaga del paro, dentro de vuestras posibilidades. Porque hoy en el Parlamento he escuchado el debate de Rajoy y lo que le está pidiendo a los partidos políticos es que arrimen el hombro para sacar a España de la crisis que todo la cega. Yo creo que ustedes no están capacitados para sacar a Málaga de la crisis de trabajo que hay. Ustedes están ahí sentados, peleándose, diciendo que sí, diciendo que no, hablando de los mismos proyectos, año y año, lo que lleváis hablando, y no hacéis nada más que hablar. Y nosotros seguimos parados. Mire usted qué casualidad, ustedes cobran y nosotros no. Eso Claudio, es lo que quería decir solamente. Claudio, muchísimas gracias por la Nada, llamada, por la verlo a participación. Un saludo, bueno, efectivamente vamos con los tiempos muy contados, muy medidos, por alusión va a contestar, por alusión directa, el representante del Grupo Municipal Socialista. Vamos, yo creo que la mancha de la historia es una mancha y lo sabemos todos, que hay que actuar también en lo que es el edificio Correo, también, ¿de acuerdo? Pero hoy estamos hablando de la historia y sin duda, hoy yo lo que planteaba, y por alusionar a una cosa que ha dicho el señor Conde, sí es cierto que se pueda derruir o derribar la historia, simplemente hace falta un proyecto constructivo de manera transitoria. Eso es lo que dicen los técnicos. Lo que pasa es que el ayuntamiento no quiere. Por eso digo que como no hay proyecto de lo que se quiere hacer, pues evidentemente pues no se puede derruir. Bueno, ojalá viniera la Junta aportando dinero, y si podría arrimar el hombro. Nos vamos a quedar con el... Una sola cuestión, muy rápidamente, breve. por favor. Hay un elemento en el que sí estuvimos de acuerdo todos los grupos políticos, que era en hacer un concurso de ideas para salir de esta situación de bloqueo y de abandono. En ese concurso estamos de acuerdo, ahora un concurso de verdad. Y de algo más. A través Sí, de la moción que aprobamos presentasteis también vosotros, una consulta ciudadana Izquierda Unida Málaga por la posterior Gente, al concurso. nosotros metimos una enmienda y aprobamos por unanimidad de todos los grupos echar abajo la historia. Nos vamos a Lo que quedar pasa con es que señor el Conde Grupo votó otra Municipal cosa. Socialista. Contra de la ley, ¿no? Nos vamos a quedar con el Grupo Municipal Socialista porque vamos a saltar a otro asunto, a ver si hoy sí que nos da tiempo a repasarlos todos, aunque sea de forma esquemática, de forma muy resumida, porque el Grupo Municipal Socialista ha sido uno de los grupos de la oposición, junto con Málaga Ahora y junto con Málaga para la Gente, más críticos en el sentido de la consulta de los terrenos de Resol. ¿Qué ha pasado? Ya sabéis, de nuevo, 1 minuto y medio, y contestará el portavoz del Grupo Popular, cerrando este turno de intervención, porque imaginamos que todas las alusiones pues van a ser objeto de su contestación, de su réplica. Sí, pues lo que ha pasado es muy sencillo. El Partido Popular creó una mesa en la que estábamos representados todos los grupos políticos, donde también estaban representados colectivos, y a donde a todos nos ha engañado. Todos nos sentimos engañados. ¿Por qué? Porque la forma de actuar es la del engaño. Han tenido un informe del interventor municipal 3 meses metido en un cajón, donde ese informe del interventor decía que no afectaba a la Hacienda la consulta ciudadana, o que se pudiera hacer lo que es los cambios de aprovechamiento para hacer un gran parque, un pulmón verde para la ciudad de Málaga, bosque urbano, como lo queramos llamar. Pero sí es cierto que la ciudad de Málaga, y concretamente los distritos de Carretera Cádiz y Cruz de Humilladeros, necesitan esa gran zona verde. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que nos han tenido 6 meses engañados en una mesa y al final, de manera unilateral, el Partido Popular la ha cerrado, sin contar con nadie. Eso es lo que ha pasado. Y por tanto nos demuestra el Partido Popular que no cree en lo que es la participación ciudadana, que no cree en los proyectos para la ciudad de Málaga. Y eso es lo que está haciendo, porque tiene un objetivo claro el Partido Popular en los terrenos de Resol, y es construir torres. Si 4 torres, 400 viviendas de VPO, ese es el proyecto que tiene el Partido Popular. Y el Partido Socialista lo que quiere es que se construya el gran parque central de Málaga, un gran bosque urbano,
bosque verde, como lo queramos llamar, repito, para uso y disfrute de los vecinos y de las vecinas de la carretera Cádiz y de Cruz dos Milladeros. Adelante, Malagao. Sí, bueno, a nosotros nos duele especialmente ya no el engaño a los grupos municipales, que quizás no estamos acostumbrando muy pronto a ellos, sino a todos los colectivos que estaban en esa mesa, asociaciones de vecinos, bueno, plataformas, que de alguna manera querían discutir y querían llegar a esa consulta para esos terrenos con tanta importancia. No voy a redundar en la importancia y la necesidad que hace falta de zonas verdes en la zona, que ya sabemos que es densamente poblada, pero es que además la forma que se ha llevado a cabo ha sido un orden y mando, una forma autoritaria, una forma irrespetuosa totalmente con los colectivos, incumpliendo incluso los propios acuerdos que la mesa iba tomando. O sea, llegamos a un acuerdo en la última mesa en mayo con una serie de pasos a seguir. El informe de intervención, un informe del secretario del procedimiento a seguir para la consulta, sondeo, encuesta, como llamemos, y luego suministrárselo a los grupos y ratificar el calendario que teníamos. Esos acuerdos no se han llevado a cabo, se han pasado por encima y encima el informe de interventor se nos ha escondido, se nos ha aislado. Incluso llegó el concejal a decir que no tenía el informe. Tuve que decirle que estaba faltando a la verdad porque el interventor ratificó que lo había entregado a su área. Realmente es una falta de respeto tremenda y demuestra, como se ha dicho, una falta de compromiso con la participación y con la democracia entendida en mayúsculas. Málaga. Efectivamente, el pleno del Ayuntamiento de Málaga, y además por unanimidad de todos los grupos, incluyendo también el Partido Popular, aprobó hacer una consulta ciudadana para definir el destino de los suelos de los antiguos depósitos de Repsol. Hubo un informe del secretario en abril de este mismo año en el que señalaba los requisitos y el procedimiento para hacer esa consulta ciudadana, y señalaba además que no se podría hacer si afectaba a la hacienda pública, lo cual lo debería de decir mediante un informe el interventor municipal. El interventor municipal se pronunció mediante un informe, el que citaba Isabel, en julio, el 18 de julio, 19 de julio se emitió ese informe de este año, y ese informe ha estado secreto durante 3 meses. Recordemos que hace un mes, en este mismo debate aquí, yo estaba muy enfadado con el tema de que se nos había ocultado ese informe de intervención. ¿Y por qué se nos ocultó? Pues ahora lo sabemos, porque era contrario a lo que decía el equipo de gobierno del Partido Popular, porque daba vía libre a que se pudiera realizar la consulta, y porque querían tiempo para encargar otros informes ad hoc, otros informes expresamente para contradecir el informe de quien tiene la potestad para decir lo que es el interventor, encargado a jefes que son designados libremente por el equipo de gobierno. Es un engaño por parte del Partido Popular, es una auténtica cacicada del alcalde y un engaño al resto de los grupos municipales. ¿Cuál es la posición del Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan? Respetar la legalidad y si se puede o no se puede hacer esa consulta. Es muy sencillo. Nosotros ahora mismo con nuestros asesores jurídicos estamos estudiando el documento que viene a la instancia más arriba, digamos, a nivel nacional, y estudiándolo para ver si se puede hacer o no. Pero yo aquí, aparte de toda esta discusión que estamos teniendo, quiero poner el acento en algo. Nosotros cuando llegamos a este consistorio vimos una propuesta por parte de ciertos partidos políticos donde querían todo zona verdes. Había ahí unos compromisos por parte del consistorio, especialmente con la Saref o Banco Malo, como les quieran llamar, incluso con una estación de servicio dentro de la parcela, y por otro lado el equipo de gobierno que quería construir 4 torres. Aquí los únicos que se han movido y han entendido que esto es política, que hay que tratar de llegar a consensos y negociar, fue el Grupo Municipal Ciudadanos, que cogiendo los 2 proyectos ha llegado a un punto de equilibrio. Nosotros hemos propuesto hacer solo una torre, incluso empezamos a negociar con el equipo de gobierno, dábamos un poco más de margen, 2 torres, pero si ustedes están viendo, las 2 partes, los 2, permítame, bandos, están totalmente confrontados, ninguno quiere dar el brazo al torcer, porque sí que nosotros somos muy críticos con el equipo de gobierno, porque quieren hacer 4 torres, pero oiga, los partidos de la izquierda no se mueven nada más que el bosque urbano, y les tengo que recordar que ahí yo les escucho a ustedes siempre con mucha atención y no interrumpo nunca. Pido lo mismo para mí, por favor, termino el argumento. Y además había 2 compromisos dentro de esa parcela que parece que no se quiere entender, y hay que decirle a la gente que ahí hay un banco que tiene unos derechos de edificabilidad y que hay que respetar, porque si no respetamos el marco jurídico, esto se va a convertir en Madrid y en Barcelona, es decir, ciudades que espantan a los inversores, que no respetan la legalidad, y pues los datos económicos los tenemos ahí encima de la mesa de lo que le está pasando a Madrid, a Barcelona, perdón, se me había olvidado también, y a Valencia.
Bueno, llega el turno del Grupo Municipal del Partido Popular, que seguro que tiene muchas cuestiones a las que contestar. Para empezar, por identificar un poco el debate, porque los que nos están viendo van a pensar que el proyecto del Partido Popular es un espacio donde solo hay 4 torres frente a un espacio que es una gran zona verde. Y no, es que las 4 torres son una parte en que en el resto del entorno que se va a actuar no es ni mucho menos todo el conjunto que la gente va a pensar que o es todo edificio o es toda zona verde. Ahí también se recogen zonas verdes amplias en esa zona, junto con esa centralidad de edificios. Pero es que te quiero decir otra cosa. Aquí se ha cumplido lo que se ha dicho. En cuanto se han tenido, no uno, se han tenido 9 informes, 5 de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 2 de la Secretaría General, 1 de la Intervención General y 1 del área de Economía. Esos informes todos se han llevado a la mesa y se han conocido. Aquí, por parte de los grupos de la izquierda, pues tratan de evidenciarse de que, cogiendo una frase que se dice en el informe del interventor, con eso se justifica el resto de informes negativos que se recogen el resto de los otros 8 informes. Pero es que además la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común está diciendo claramente que no se pueden hacer consultas, la ley reciente, no se pueden hacer consultas. Eso no es cierto, bueno, pues Carlos. eso habrá que hablarlo con los el responsables de consulta que técnicos. tiene desde el año 2015 en Donosti. Dígame usted el artículo de la nueva ley de procedimiento común que prohíbe las consultas. Bueno, yo se lo diré en el momento en el que el concejal No existe. me pueda No informar. existe. Pero yo lo que quiero decir es, cuando hay un expediente conformado, como es un planeamiento aprobado por la Junta de Andalucía, no podemos, en base a una consulta, crear la inseguridad jurídica y perder unos derechos. El concurso de ideas ¿Qué? sí puede modificar el PGO. El concurso de ideas, no, habrá que luego establecer, en base al tipo de edificación, el tipo de suelo, la calificación que tenga el espacio ese, establecer cuál es el uso que se le va a dar, pero no por ello se va a contradecir lo que diga el PO, no por ello se va a eliminar o a crecer en altura pues 12 plantas. El uso, lo habéis dicho vosotros. Pero lo que quiero decir que al final, lo que no podemos empezar por el final es, sobre un planeamiento aprobado con unos aprovechamientos, decir ahora nos lo cargamos. Inseguridad jurídica total, como comentaba el portavoz de Ciudadanos, de cara a otros a acuerdos que hay, pues tercero, y en segundo lugar ir en contra, que lo que nos dice la ley es que no podemos ir en contra, porque además los informes lo recogen. Los informes recogen que existe un perjuicio económico para las arcas municipales. Los grupos de la oposición que han estado pues realizando diferentes ruedas de prensa esta semana aludían incluso a la posibilidad de la movilización ciudadana para que esta consulta que estaba prevista para ver el proyecto futuro en los terrenos de Repsol se pudiera realizar. No sé qué opinión le merece al respecto. Tengo que preguntar porque efectivamente es que son 4... Podríamos decirlo así, 3,5 contra 1, porque Juan ha estado ahí, no, es verdad que no estaba tan contrario a esa posición en este asunto. Respetable siempre, pues que los vecinos pues quieran expresar su idea. Entonces esto siempre hay que contraponer un poco al hecho de que pues la democracia representativa con la que se dota el Estado de Derecho es porque estamos unos concejales, unos grupos políticos que nos hemos presentado con unos programas electorales y tratamos de alguna manera de hacer valer. Y llegará el momento donde la gente reflexionará su voto y dirá, pues no me parece bien lo que han hecho o lo que han dejado de hacer. Dicho lo cual, la participación, este equipo de gobierno también la impulsa, aunque la oposición diga que no. No digo solo el acuerdo que hay de presupuestos en el 2016, que lo recoge con Ciudadanos, pero es que además ellos lo han propuesto. Tenemos partidas económicas en el presupuesto municipal donde la participación ciudadana, de cara al diseño de espacios, está recogida. En obras de accesibilidad... Vamos a cambiar... europeo y mal hecho. Vamos a cambiar de asunto, si os parece, porque no queremos perdernos algunos de los temas más relevantes que van a seguir marcando la actualidad de los próximos días, como es, por supuesto, la parte económica del ayuntamiento. Efectivamente, estos son asuntos en los que todos los grupos tendrían y podrían, estar con ese turno de réplica, porque son muchísimos los asuntos y los pequeños matices que se nos van quedando en el tintero. Pero también es muy importante hacer alusión a ese plan económico financiero que mañana va a la Comisión de Economía y también, esa partida presupuestaria adicional que se añade de 1 millón de euros para cuadrar las cuentas de los museos
Pompidou, del Museo Ruso y de la Casa Natal de Picasso. Por eso vamos a comenzar por usted, ¿vale? 1 minuto y medio, y enseguida, bueno, pues iremos también por Ciudadanos y por el resto de grupos políticos. El resto de asuntos también sé que, bueno, pues querían opinar el resto de portavoces, pero efectivamente también son temas muy importantes los de economía, y estamos prácticamente en las 8 y 1 minuto y queremos, bueno, pues que nos dé tiempo también a esos asuntos. Adelante, 1 minutito y medio. Bueno, el plan económico financiero, para que no sean pocos los telespectadores pues se puedan sentir un poco, en fin, ajenos a este debate, son temas muy complejos los que también se llevan no solo hablamos de espacio, como acabamos de hacer ahora mismo en los debates, en las mociones o los debates en las comisiones informativas. También hay documentos muy técnicos donde, bueno, pues la ley nos exige de alguna manera que las administraciones públicas pues no debamos crecer por encima de lo que crece la economía a nivel general. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el año 2015 crecimos algo por encima, en base sobre todo a una actuación con el Palacio de Congreso, que había que estar en las cuentas de Promálaga, y al final también los museos Rousseau y Pompidou, que se pusieron en carga nuevos en el 2015, eso nos hizo subir un poco por encima. ¿Qué ocurre? Que cuando esto ocurre, la ley exige que aprobemos un plan económico financiero, que no es un plan de ajuste, no hay que hacer ajuste de ninguna partida económica, no hay que recortar a ningún área, simplemente es adecuar, teniendo en cuenta que además la mayoría no son gastos que se produzcan de forma reiterada todos los años, sino que son gastos que se acometen de una vez y ya no se vuelven a repetir en sucesivos años. Ese plan económico financiero pues nos permitirá pues nuevamente estar dentro del techo de gasto, que es lo que nos... Respecto a los museos. Respecto a los museos, bueno, llevamos una modificación presupuestaria de 6 millones de euros que aborda no solo el tema de museos, aborda también pues una importante carga social con más de 1 millón de euros en actuaciones con colectivos que desarrollan una importante acción social en la ciudad, en distritos, en economía productiva, y también bueno, pues museos como por ejemplo el Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes, recuerdo perfectamente una moción que aprobamos todos los grupos políticos donde nos obligamos de alguna manera a poner en marcha la factoría con artistas, de alguna manera, lo que supone un gasto adicional que no estaba previsto en el Teatro Cervantes y que le hace descompensar su presupuesto. A eso hay que sumarle pues el nuevo centro de interpretación de Pedro Aparicio, que también supone un coste adicional, en fin. Y es verdad que como estamos en momentos muy complicados, la realidad económica es que todavía los ingresos de museos tan importantes como el Pompidou y el Ruso todavía no se adecuan, los ingresos por entrada no se adecuan a las previsiones, pero todos los museos terminan recuperando. Llega el turno de Ciudadanos. Sí, ahora le vamos a dejar a los demás también que se extiendan un poquito más. Adelante, Juan. Bueno, como recordarán los telespectadores, este verano el Grupo Municipal Ciudadanos apoyó una modificación presupuestaria en total de unos 80 millones de euros, donde se contemplaban 18 millones de euros de inversión directa en los distritos. Y ahora venimos con una modificación presupuestaria 2 meses después. A ver, ahí hay partidas un poco, digamos, difíciles de entender. Por un lado tenemos, como bien dice, dotamos 1 millón de euros para acciones sociales, para ayudar a los malagueños que lo están pasando mal, pero resulta que eso es una sexta parte del total, de los 6 millones, pero hay 2 sextas partes, digamos 2 millones de euros, que es para un litigio que tiene el ayuntamiento, que hay que provisionar por unos temas de la Gerencia Municipal de Urbanismo que no entendemos. Luego, le falta al señor Conde decir un dato que a nosotros nos llama mucho la atención, y es que dentro de la política cultural, las visitas en los museos van relativamente bien, pero el ticket medio o lo que ingresamos es inferior. Entonces no sabemos ahí si es que se regalan entradas a colectivos, a asociaciones o lo que sea, y se computa como visitante para las estadísticas, pero no para la caja. Nosotros lo que decimos es que esto hay que contemplarlo bien. Y tengo que recordar que este año el presupuesto se empezó a ejecutar en el mes de mayo y en apenas 4 meses hemos hecho modificaciones casi por un valor de 90 millones de euros. Y eso es difícil de explicar, digamos, ¿no? Porque tú haces un planeamiento sobre 700 millones
y resulta que tienes desviaciones de 90 millones, lo que sí nosotros vamos a pedir es ser más rigurosos, hacer mejor el trabajo y tratar de afinar mucho mejor cuando alguien hace un presupuesto. Partido Socialista. Sí, sobre esta modificación presupuestaria que lleva el equipo de gobierno y que se dará adelante seguramente con el apoyo del equipo de Ciudadanos, nosotros somos críticos. Bueno, será por el tiempo que hemos tenido para nosotros debatirlo. la verdad que no hemos tenido todavía para verlo. Entonces, nosotros lo que vemos es que se destina concretamente 1 millón de euros a museos, que es lo que has preguntado, y esto pasa porque no hay un plan director de museos en la ciudad de Málaga. Aquí se han puesto museos, se ha hecho unas previsiones, lo vimos con Art Natura, que parecía que con Art Natura iba a venir aquí 600.000 personas a visitar Art Natura, de visitantes, y ahora estamos viendo cómo la bajada de visitantes que pagan su ticket, sí, como bien ha dicho el señor Casá, que pagan su entrada, es porque se están abriendo de manera gratuita y se están contabilizando las visitas que están entrando. Pero ha bajado el número de ingresos que tienen los museos Pompidou y Rousseau. Por tanto, hay que dotarlos de 1 millón de euros más. Igual que también hay que dotarle de 50.000 euros más al Museo Carmen Thyssen, y por tanto ha habido una mala previsión por parte de los gestores culturales y hay que ser contundente. Sí, es verdad que la ciudad de Málaga gasta más de 10 millones de euros ya en museos, que es una inversión, un gasto importante que se está dando en estos momentos, que sí, que se está hablando mucho de política cultural, pero tendremos que analizarlo con mucho tiempo, no solo ahora en el momento actual en el que vivimos, para saber si la política cultural que puso en marcha el señor de la Torre fue un fiasco y se fue por museos que son museos franquicias, que al final se irán de la ciudad de Málaga. Aquí no quedará nada, pero sí se habrán llevado muchos millones de los malagueños. Málaga. Bueno, decir que sobre el tema del plan económico financiero, la regla de gastos, ya en el 2015 se cedió y hablamos que de 1,3% llegamos al 3,75%. Yo no tendría problema si no tuviéramos esta ley, pero esta ley es una ley del PP. Y lo menos que pueden hacer los dirigentes que gobiernan del PP es cumplir sus leyes. Yo, si estuviera a lo mejor en el gobierno, hubiera cambiado esta ley porque creo que podíamos fomentar la economía generando a lo mejor un poco más de gasto público para generar más economía. En fin, son cuestiones políticas que cada uno... Realmente lo que no puede ser es incumplir una ley que ustedes han aprobado. Pero es que además en el 2016 también incumplimos la regla de gasto. Hemos superado el endeudamiento, hicimos un préstamo que sí que se ha amortizado ahora, pero hemos superado también el endeudamiento. O sea, realmente esta apariencia de que la política se ajuste y que las leyes estatales que se han aprobado para la racionalización y tal son estupendas, es mentira, porque luego no se cumple. Y realmente es serio que no se hayan cumplido las propias leyes que el propio equipo de gobierno aprueba. Y respecto a los museos, pues ¿qué vamos a decir? Pues que obviamente ha habido un exceso de optimismo, que no estamos hablando de un reajuste de un 15%, un 10%, sino que ha sido un 50% de bajada de venta de entradas. Es una cuestión muy importante. Está claro que las cifras que se estimaron son al alza para crear una euforia que era falsa, porque realmente esas cifras no se pueden cumplir y ahora la realidad nos está dando la razón. Pero es que es más, los presupuestos que se están planteando, el otro día en el Thyssen así ocurrió, todavía prevén un crecimiento, por ejemplo en el Thyssen, de 70.000 euros en venta de entradas y en sponsor, cuando realmente el Thyssen está reconociendo que este 2016 que no ha llegado ni a las previsiones del año que tenía puesta en su presupuesto 2016. Realmente no se puede seguir por ese camino y hay que ser un poquito más realista. Bien, este es un tema que es difícil de explicar y es un poco árido, sobre todo cuando tenemos poco tiempo de intervención en un programa televisivo como este. Yo lo que quisiera resaltar son dos cuestiones. Una hacía ya alusión el señor Casá y yo estoy completamente de acuerdo. Sobre un presupuesto de 700 millones, la modificación presupuestaria es un mecanismo que es legal. Ahora bien, muestra una falta de previsión. Debe de ser algo excepcional, no puede convertirse en la regla. Y modificaciones que suman ya 90 millones de euros sobre 700 millones son casi un 15% del presupuesto, lo cual lo que da idea es de una mala praxis por parte del equipo de gobierno, una falta de previsión y una improvisación. Lo que era la excepción se convierte en la regla. En segundo lugar, y me voy a centrar en el tema de los museos, porque para nuestro grupo municipal es especialmente grave y además es confirmación de algo que ya anunciábamos hace tiempo. Cuando se presentaba la inversión de los museos Rousseau y Pompidou, se presentaron unas previsiones de ingreso en forma de entrada que ya dijimos que eran ficticias, que estaban infladas, que no podía ser que el Museo Rousseau y el Pompidou fueran a ingresar
más o a tener más visitas que los museos más visitados de la ciudad, como eran la Alcazaba o la Catedral, que eran falsos. Claro, lo que se hacía era maquillar el coste económico, es decir, no nos va a costar tanto, nos va a costar menos, porque van a visitarlo tropecientas mil personas, mucho más que la Catedral y que la Alcazaba juntos. Y no era verdad. Y lamentablemente pues se ha demostrado que llevábamos razón. Y ahí están las mociones y las actas de los distintos órganos, plenos y comisiones donde se trató el tema, para demostrar cómo decíamos esto mismo desde los grupos de la oposición y en concreto desde nuestro grupo municipal. No es cierto que se fuera a ingresar, y lo que sí es cierto es que tenemos unos museos franquicias que nos están costando mucho dinero, más dinero del que se ha confesado por parte del equipo de gobierno, y más dinero, aprovecho para decirlo porque esa cifra o esa comparación para mí es muy relevante, nos gastamos más dinero en mantener esos museos franquicias que en la inversión social en el Ayuntamiento de Málaga, que debiera de ser la prioridad ahora mismo por lo mal que lo están pasando muchas familias malagueñas. Bueno, eso me parece una barbaridad. Pues está diciendo 7 millones de euros lo que nos cuesta estos 3 meses, estos 3 museos, 7 millones, y el capítulo social es el que más ha crecido exponencialmente. 12 en millones. todos los años. Todos los museos, no solo 3, 12 millones. Y el capítulo social, cuando estamos en ese sentido tapando las vergüenzas de otras administraciones públicas, metiéndolo todo no llega a 10. Bueno, a mí me parece que es hablar con demasiada ligereza respecto a lo que estamos invirtiendo en capítulo social. Demasiada ligereza. Bueno, las cifras las pondremos encima de la mesa cuando queramos. Ahora estamos hablando de política cultural. Política cultural que, dicho sea de paso, yo quiero tranquilizar a los telespectadores. Aquí cuando se puso en marcha el Museo Picasso, pues bueno, pues se pensaba que iba a tener unos ingresos, y al final la previsión que se tenía respecto a los visitantes pues no se cumplió hasta que pasaron 10 años. ¿Por qué? Porque tiene un efecto conocimiento y poco a poco al final se va visitando. Pues eso mismo ocurre con estos museos. Además, en una época con un contexto económico que es un poco más complejo. Pero ¿alguien pone en duda de que Málaga está situada ahora mismo como referente cultural al otro lado del hemisferio? Es que nadie lo duda, lo dicen los turoperadores, lo dicen la prensa especializada. Hemos conseguido posicionar a Málaga como una ciudad de museo, una ciudad con un atractivo adicional para visitar. ¿Alguien pone en duda que en el Musac de León, que nos cuesta 5 millones de euros a los españoles y tengan 56.000 habitantes, haya que cerrarlo? Nadie lo pone en duda. Todo el mundo respeta que el Musac de León tenga que ser así. O el Iván de Valencia, donde gobiernan ahora Compromís y otros, con 3,7 de haberlo dejado vacío y hueco, 3,7 millones de euros y 100.000 visitantes. Y 3 museos en Málaga, como son el Pompidou, el Museo Ruso y la Casa Natal, 7 millones, con 450.000 habitantes. Dice, parece que en unos no lo ponemos en duda y en este caso sí lo ponemos en duda. Y bien, respecto al plan económico financiero, evidentemente que la ley está para cumplirla. Por eso estamos aprobando un plan económico financiero, porque la ley está para cumplirla. Y en el 2016 el techo de gasto no se supera. Pues eso no dice la Junta. Señor Pérez, nosotros mañana vamos a pedir votar por separado cada una de las partidas, porque no estamos de acuerdo con todas, o sea que ya le avanzo que eso que ha dicho usted que vamos a hacer, a lo mejor no. Eso, uno. Y dos, señor Conde, estoy con usted, que es verdad que la política de museos se conoce en todo el mundo. Lo que llama mucho la atención es que Málaga crece en visitantes y en turistas, pero decrecemos en visita a museos teniendo más museos. Bueno, no crecen lo que estaba previsto que crecieran. Bueno, pues vamos a hacer... El que se crean los museos pues a 4 euros la hora. Esa es la consecuencia. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos con más debate municipal. Minutos finales de las cartas sobre la mesa y nosotros sí que nos vamos a acercar a una de las mociones también de ese pleno, que es una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos. Ya saben, bueno, pues que todas las semanas no podemos tratar mociones de todos los grupos. Antes, cuando eran 3, bueno, el señor Zorrilla lo recordará, que antes, cuando eran 3 grupos municipales en el ayuntamiento, tampoco nos daba tiempo a abordar todos los temas porque son muchos y el debate es muy dilatado. Ahora con 5 portavoces, bueno, pues se van haciendo los turnos más pequeños, los turnos de intervención. Vamos a abordar esa moción de Ciudadanos que lleva al próximo pleno de sacrificio cero,
Juan, un minuto escaso, porque tenemos 9 minutos, muy Ya. resumido, y me gustaría conocer la posición del resto de grupos. Adelante. Esta misma semana ya hicimos con el equipo de gobierno del acuerdo de investidura la reforestación, por fin, 50.000 árboles, y en la medida de que nosotros estamos concienciados con el medio ambiente y cómo no, con nuestras mascotas, creemos que Málaga tiene que tener un compromiso de sacrificio cero. Desgraciadamente hoy se sacrifican 15 perros semanalmente y creemos que podemos llegar a la cifra de no sacrificar perros, como se hace desde Cataluña desde el año 2003, se hace en Madrid o en Zaragoza. Nuestro plan es que ya casi hemos terminado una reorganización general del área que tiene las competencias sobre esto. Hemos acordado el hablar con el equipo de gobierno para presentarle eso y estamos seguros que lo van a coger con muy buen agrado ese plan que vamos a poner encima de la mesa, porque además, como sabe el señor Conde, es una de las líneas, llamemos rojas, o de las cosas que vamos a exigir al equipo de gobierno pues para apoyar los presupuestos del año 2017, y nos pone pues tremendamente felices, porque creemos que Málaga es una ciudad moderna y tiene que ir en esta línea de querer cuidar a nuestras mascotas. ¿Cuál va a ser la posición del Grupo Popular? Siempre positiva. Estamos hablando de sacrificio cero de los animales. Evidentemente es un fin, la verdad, que es muy loable, todo el mundo lo defendemos. Ahora bien, esto que no deja de ser incluso una cierta obligación que la Junta de Andalucía impone a los ayuntamientos, choca también con el hecho de que los parques zoosanitarios tienen una capacidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar mucho. Yo creo que la propia propuesta vienen a alinearse con en ese sentido. Hay que trabajar mucho en la concienciación ciudadana, es decir, evidentemente no solo con las multas, que también, pero también hay que concienciar a la gente que tener un animal doméstico pues no debe ser un capricho, sino debe ser una obligación de por vida. Entonces, por lo tanto, en la medida en que esa concienciación pues se trate de evidenciar más con campañas y con sensibilización desde las escuelas, pues conseguiremos que ese objetivo sea una realidad alcanzable. Sí, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista en esta legislatura presentamos una moción que se debatió en la Comisión de Medio Ambiente y fue rechazada. Sí, no recuerdo porque no estaba en ese mismo momento en el debate de la moción, pero fue rechazada por el equipo de gobierno y no sé exactamente pues si hubo una abstención por parte del Grupo Ciudadano. Por tanto, esto que se propone ahora es algo que ya ha propuesto el Partido Socialista en esta legislatura. Estamos a favor, lo vamos a votar, porque entendemos que es algo que nosotros hemos defendido, que lo hemos metido también a través de enmiendas en la modificación de las ordenanzas que se han llevado a modificación, la ordenanza de protección animal durante el mes de septiembre, y por tanto es una medida positiva que nosotros defendemos y que entendemos que no debe haber ningún tipo de sacrificio, sobre todo en mascota, con ese cariño que se le tiene. Yo tuve un perro y pienso en mi perro y sé perfectamente lo que uno quiere a su mascota, en este caso a su perro. Bueno, obviamente, claro que estamos de acuerdo, no sacrificio y además respeto a los animales en general, no solo a las mascotas. Nosotros hemos propuesto una moción también, que era el sistema de recogida, esterilización y suelta de los animales, porque es una manera también de evitar su sacrificio y de evitar también pues que procreen de alguna manera de forma incontrolada. De hecho, hay muchas personas en esta ciudad que se están dedicando y poniendo su dinero para hacer este trabajo. O sea, los recogen, los llevan a la esterilización, lo pagan con sus propios costes y los sueltan luego de alguna manera para que no sigan reproduciéndose. Obviamente, sacrificio cero y también pues menos maltrato a algunos animales, como también se está pidiendo por parte de los coches de caballo, por parte del tema de los toros. Llevamos a Diputación para que por lo menos no se financiasen con fondos públicos, y ahí no encontramos tanto apoyo. Esperemos que veamos a los animales como lo que son, seres vivos que necesitan nuestro respeto en todo sentido. Eduardo. Decía el señor Conde que acogía una propuesta como esta siempre positiva. Me ha recordado a Van Gaal con aquella siempre positiva, nunca negativa. Pero no es verdad, porque se ha presentado en muchas ocasiones. Decía el señor Pérez cuando la ha presentado en este mandato corporativo, para hablar con más propiedad. Pero nosotros también lo presentamos en el año 2008 y en el año 2009. Y siempre tuvimos el voto en contra del Partido Popular, siempre. Y presentábamos una propuesta en la línea de lo que ya se ha experimentado en otras ciudades. Citaba el señor Casar, Zaragoza, Madrid,
Barcelona no va tan mal, esas ciudades parecen, no son tan apocalípticas como en otras ocasiones se nos dice. Se hace en esas ciudades hace tiempo y fue una experiencia pionera que se hizo ya hace mucho tiempo en Nueva York. En Nueva York cambiaron y tenían ayer un problema muy grave con el tema del sacrificio animal y hace ya algunas décadas cambiaron la política precisamente dejar de sacrificarlo, sacrificio cero y emprender campañas de esterilización, lo que hablaba Isabel, recogida de los animales, esterilización y suelta. Y el resultado fue asombroso, fue buenísimo y es lo que hemos propuesto en otras ocasiones y por tanto en esta ocasión pues lo vamos a apoyar también. Por alusiones, ¿no? Supongo. Adelante, Juan. Señor Zorrilla, usted me habla de Madrid o de Cataluña mucho. ¿Qué habla usted? No, pero que no, que usted me dice que es la apocalipsis ha llegado hace un año y medio, no hace 8 cuando se aprobó. ¿Será que no vive pero la no crisis solo tú? eso, Porque para algunos es que voy un no poquito más allá. Pero ¿de verdad Nosotros cree usted hemos que hay hecho, apocalipsis pero en aparte Madrid? de emoción, un proyecto muchísimo más elaborado. No es una moción de llevar al pleno de 2 páginas, sino con muchos profesionales. Vamos a dotarlo económicamente y ¿sabe usted lo que pasa? Que para que le haga caso el equipo de gobierno y dotarlo económicamente y sobre todo ver las realidades de las propuestas que uno hace, tiene que negociar y tiene que apoyar los presupuestos, no bloquearlos continuamente como lo hace su grupo político, el Partido Socialista y Málaga. Señor Casas, quizá usted sea de letra y no de ciencia, pero No, yo soy de la ciencias. cuestión es muy clara. El Partido Popular ahora tiene mayoría simple y lógicamente pues se apoya pues en el grupo más afín y entre los dos grupos de la derecha pues sí son en este caso mayoría por alusiones, absoluta. que En su negociar- momento no la tenían. que Nuestra negociar propuesta estaba es muy ceder. bien elaborada, Sí, sí. con además Sí, con sí, sí. participación de profesionales, Brindis al catedráticos sol. de la universidad. Yo no lo veo en y marcha. además cogiendo, como decía, el modelo que ya se implantó hace muchos años en Nueva York. Perdona que te diga, Y- pero y- negociar es ceder por parte de todos, de Claro. todos. Pero Y negociar que ahora no que quiere estamos negociar. en mayoría Lo que simple, ustedes no hacían ahora con que mayoría estamos- pero absoluta. déjame que me exprese. Ahora que estamos en mayoría simple, igual que existe la responsabilidad del gobierno de llegar a acuerdos con la oposición, está la corresponsabilidad de la oposición de ceder para que se llegue a un punto en común. Cosa que hemos hecho en muchas Muchas ocasiones. ocasiones. Y, Bueno, y hemos pues llegado a hoy- acuerdos. y hemos Hoy llegado os a tengo acuerdos. que decir que habéis cedido todos porque todos habéis respetado los tiempos rigurosamente y por eso nos ha dado porque nos prácticamente programa para abordar todas las cuestiones que teníamos previstas. Os tengo a raya, os tengo a raya ya con los tiempos. Bueno, pues llegamos al final, eso sí, con muchos asuntos del Pleno que seguro que van a dar mucho de sí en los próximos días. Nosotros vamos a hacer ese seguimiento que siempre solemos realizar desde los servicios informativos. Ya saben que este programa en los debates previo al pleno se queda prácticamente corto, pero bueno, es el tiempo que tenemos, es un tiempo, como nos decía Eduardo, muy limitado. Hemos intentado que ustedes hagan una idea de todos los asuntos que van a ser más llamativos. Algunos no hemos tenido la oportunidad tampoco de tocarlos, pero bueno, agradezco muchísimo a los 5 portavoces que hayáis estado con nosotros del Grupo Popular, de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Málaga Ahora y de Málaga para la Gente. A ustedes muchísimas gracias también por seguirnos, buena semana, a nuestros portavoces y a ustedes también, y la próxima semana volvemos el miércoles a partir de las 7:30 de la tarde con más debate, con más actualidad y con más política, no nos falte.